Hola a todos, bienvenidos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos por 89.5 FM aquí en Torreón, Radio Universidad, en Spotify, Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos en YouTube, Ciencia en Frecuencia. Bueno, hoy estoy yo solo conduciendo y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a la doctora Mireya Moreno Azpilcueta. Doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien, también. Gracias por invitarme. Contento de tenerte. Aparte, tú sí eres influencer, pues tienes muchos seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes, doctora? En Facebook, más o menos unos 15,000. 15,000. No, hombre, ni en mi campaña para senador tuve tantos. 15,000 y en Instagram 6,000, pero la verdad es que son orgánicos. Se han ido uniendo de boca en boca. Sí, claro. No tengo nada de publicidad pagada. Bueno, doctora, tú eres ginecóloga, eres médico general, eres ginecóloga y eres experta en biología de la reproducción. ¿Nos quieres platicar un poquito de tu trayectoria, de dónde estudiaste? Sí, claro. Bueno, me llamo Mireya Moreno Azpilcueta. Soy egresada de la Facultad de Medicina de Torreón, Coahuila, orgullosamente, que siempre está entre las 10 primeras de todo el país. Claro, y del ENAR es de las que más meten a especialidad. A especialidad. Desarrollé de la cual soy maestro, por cierto. De la cual soy profesor. Bueno, desarrollé toda mi carrera pues en la facultad y me fui al servicio social en Matamoros. Ahí conocí a la doctora que me ayuda, que es la doctora Mariana Pereira, que es mi maestra, y tuvimos como una muy buena mancuerna en mi rotación con ginecología y obstetricia. Decidí ahí estudiar ginecología en base a sus consejos y me dijo que me fuera a la Gineco 4. Cuando yo tenía esa edad... A la Gineco 4 de... En Ciudad de México. En Ciudad de México. Que es el hospital más grande en Latinoamérica de ginecología y obstetricia. Pero cuando yo estaba con Mariana en Matamoros, pues obviamente que yo no sabía que era la Gineco 4. Solamente escuché el consejo que me decía, si te vas a ir a algún lado, vete a la Gineco 4. Y yo dije, bueno, ok. Entonces en las opciones para el ENAR... La obediente. Gineco 4. Ajá, solamente, ¿no? Porque en ese tiempo pues ponías nada más una sede. Pasé el examen, afortunadamente, gracias a Dios. Me fui a México a estudiar ginecología y obstetricia. 4 años. 4 años. Terminé y me quedé 1 año para poder ahorrar, para poder tomar la subespecialidad. La subespecialidad, la mía, se llama infertilidad y reproducción asistida, que no es biología de la reproducción. La mía está avalada por la UNAM, pero la mía es del Instituto Valenciano de Infertilidad. Entonces esa es... Infertilidad y reproducción asistida. Y reproducción asistida. De alta complejidad. Ese es el nombre correcto de la subespecialidad. ¿Y cuántos años te aventaste en esa? Completos 2. 2 años más 1 año que estuviste ahorrando para... Ajá, trabajando en el Ángeles, que les mando un saludo, en el Ángeles Metropolitano, todo el año, a todas horas, en todo momento, la ginecóloga era yo. Eras la ginecóloga estrella de... Ajá, la verdad que sí. Doctora, ahorita decías que decidiste irte por gine cuando estuviste en Matamoros en el servicio social. En el servicio. Fíjate que es muy curioso. Digo, yo doy clases en medicina, pero yo doy clases en primer año. Soy titular de bioquímica. En primer año los morros siempre, o sea, ya saben, ¿no? Los semestrosos siempre traen así como que no, yo quiero ser neurocardio, no sé qué madre, así, súper guau. Pero siempre hay una clase que les cambia, ¿no? O sea, siempre hay como que oftalmo, una clase que les gusta más, porque yo los veo, ya me los topo en cuarto, en quinto, y dicen, no, profesor, ¿hay qué? Doctor, quiero ser onco, o quiero ser patólogo, o quiero ser... Porque hay una clase que siempre les cambia. Pero luego el servicio, cuando ya es, o sea, la experiencia real de ver pacientes y todo, y cuando están rotando por las especialidades, ya como que les vuelve a cambiar la decisión, ¿no? O sea, ya cuando pasan el servicio, pues ya dicen, no, realmente no me gusta tanto oftalmo, realmente me gusta más, no sé, intensiva o gine, uro. ¿Tú siempre, o sea, siempre supiste que eras gine o hasta ya es el servicio? No, yo siempre quise ser cirujano, todo el tiempo. ¿Querías operar? Siempre, y me gustaba mucho también medicina interna porque a mí siempre me ha gustado muchísimo diabetes. Entonces, como que siempre estaba en el mood de medicina interna, cirugía, pero sabía que tenía que estar en el quirófano, entonces cirugía. Pero yo tuve la fortuna que el servicio social no me tocó en una unidad rural, sino en un hospital. Entonces ya venía de 1 año de rotar en un hospital y era un muy buen hospital porque eran de puras subespecialidades, que es el ISSSTE de Torreón. En el ISSSTE de Torreón sí hay oftalmo, sí hay neuro, no nada más están las 4 básicas. Venía de rotar con todos esos doctores, entonces dije cirugía está bien y luego entré a Matamoros, me llevé muy bien con el director que es el doctor Ricardo Muñoz Pámanes, que aparte es cirujano.
Pero pasó justo eso. En mi rotación no les iba bien, la verdad, a las otras doctoras en ginecología. Entonces me pagaban dinero para que yo atendiera los partos. Y yo, pues, siempre ambiciosa, yo cobraba el dinero y atendía los partos. Y Mariana hizo como el otro conjunto. A ella le gustaba trabajar conmigo. Entonces empezó a enseñarme de más. Me empezó a enseñar ultrasonido, trabajo de parto, mecanismos para poner forceps, o sea, empezó a excederse como en la enseñanza y a mí me gustaba más que me trabajaba ahí, por decirlo así. Claro. Como que fue todo un conjunto y ella fue la que se sentó conmigo y me dijo, no solo tienes que hacer lo que te gusta, sino también tienes que hacer, y me acuerdo perfecto de la frase, para lo que eres buena, y tú eres muy buena para esto, no batallas, se te da, las pacientes te quieren, la rotación conmigo está perfecta, y yo empecé a adquirir más cariño y más cariño y más cariño, y era como, para mí, la carrera que yo estudié es lo más fabuloso, porque es pura cosa feliz, puras buenas noticias, vida, familia, la noticia donde tú sales y eres el héroe de todos. Entonces, para mí es lo máximo ginecología y obstetricia. Y ahí todavía no quería hacer una subespecialidad. Yo decía, voy a ser un ginecólogo y obstetra, pues como todos los que conozco. Entonces, sí, efectivamente entramos a la carrera de medicina con una actitud del subespecialista, del neurocirujano. Claro. Siempre queriendo como ser el único de muchísimos, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta que también hay cosas que son un poco menos finas, pero que son muy agradables para hacer una familia, para tener hijos, para tener un buen ingreso económico, cosas que no son tan subidas como una subespecialidad o estudiar 13 años, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo quería hacer cirugía y terminé haciendo ginecología, pero lo hice porque me gustaba y porque me iba bien. Oye, pero qué bonito, porque... Digo, pues es cierto, ¿no? Siempre, y es un cliché muy, muy cabrón de medicina de decir, entras tú a medicina a salvar vidas. Pues en tu caso entras a dar vida. Uh-huh. O sea, en tu caso es, pues sí, hay pacientes enfermos, pero también tú tratas pacientes, pero para dar vida. Igual habrá médicos que ponen boobies o que, o sea, qué padre, ¿no? Qué padre que tu trabajo involucre, digo, aparte tienes un récord ahí modestamente bien bueno, ¿no? Aquí en La Laguna eres, digo, no lo voy a decir sin miedo. Uh-huh. Eres considerada la mejor tratante de infertilidad aquí en la región, en el norte de México, ¿no? Gracias. No, dilo. Aviéntate el comercial. Bueno, la verdad. ¿Cómo andas en números? O sea, en ¿Mi tasa de embarazo? Sí. Mi tasa de embarazo en donación de óvulos es 84.2% y en in vitro en consecutivo, o sea, en acumulados, 72%. Uh-huh. En mi basal es 65%. El año pasado en la empresa que trabajo me mandaron un mensaje de felicitación porque soy como que... No soy como la que... ¿Cuál es la empresa? Dila. Sitmer, en México, ¿no? Ajá, es de Israel Maldonado. Que luego platicamos porque la conocemos. Ajá, que es un biólogo que también es el único biólogo en México que da clases en Estados Unidos. Sí. De todas las empresas de reproducción, llámese... Una cosa es que hayan estudiado los doctores allá y otra distinta que tú des clases a dar vigente. Clase. Ajá. Entonces, Israel Maldonado es el único biólogo en México que da clases en Estados Unidos en las facultades. Y pues no soy soy la doctora que más tasa de embarazo tuvo por lo menos el año pasado en in vitro. Impresionante, y me consta. Sí. Bueno, pero retomando un poquito eso de la humanidad de la carrera, la verdad es que permanece en mí, ¿no? Estas ganas de ayudar, de servir, de... No importa, yo no le cobro, pero venga otra vez a la consulta. Claro. Yo creo que siempre debe existir en ti para que puedas hacer el oficio adecuadamente. Y ciertamente, aunado conmigo, es bueno porque no nada más ayudas a la paciente, sino ayudas a su familia a conseguir un hijo, ¿no? Ahorita vamos a entrar así en profundidad el tema de infertilidad, que es un tema pues delicado y que tiene muchas aristas. Pero siguiendo esto de tu parte humana en la consulta, uh-huh. También tienes ahí una fama de... Muy regañona. Bueno, ese comercial sí lo voy a hacer yo. Sí, y yo me pongo a leer los comentarios de mis pacientes. Perdón que te interrumpa. Digo, a mí yo hemos estado en consulta, mi esposa y yo contigo. Uh-huh. Me consta que eres bien directa, ¿no? O sea, no es lo que... Es que creo... No. La realidad es esta. Esta uh-huh. es la situación y esta es la evaluación, pros y contras, etcétera. Luego hay pacientes como que con la piel muy delgadita. Habemos
A ver, platícanos ahí de esa fama que te precede. Pues la verdad es que creo que esa es como mi personalidad o mi carácter, ¿no? Sí. Siempre me regía así y cuando estaba con los grupos de residentes o con mis propios compañeros, pues realmente esa es mi personalidad hasta con mis amigos. Puntualmente, hablando de la consulta, hay como distintos tipos de doctores. Yo, por ejemplo, soy un doctor rojo, tipo A, ¿no? El que te limita, el que te para, el que te dice la información y tienes que seguir este camino. Y me imagino que hay más tipos como de pacientes que quieren otro tipo de doctor. No me puedo llevar bien con esos pacientes por lo siguiente. La infertilidad es muy delicada, es como un mecanismo de un reloj. Yo necesito que los pacientes sigan las indicaciones y yo lo que les digo a mis pacientes es, yo no lo inventé. Esto es evidencia científica que dice que hay que accionar así, así y así o seguir este protocolo. Entonces a mí me sirve mucho ser como directo con el paciente y decirle, tú tienes tal diagnóstico, hay que hacer lo que sigue. Y yo lo que le comento a mis pacientes es que yo no soy su mamá, yo no los voy a andar regañando para que dejen de fumar, de tomar, de ver cuáles son los disruptores endocrinos que están teniendo en su caso clínico. Entonces, sí tengo fama de ser muy regañona, muy directa, muy disciplinada, que a todo mundo pongo a dieta, también tengo esa fama, que quiero que hagan ejercicio, pero es por su bien. Yo creo que todo el mundo sabe hoy que el 80% de lo que somos es nuestra alimentación. Claro. Entonces, pues sí, claro, todos cometemos errores, no digo que me haya faltado tacto con alguna, o sea, no, lo sé y todo, pero la verdad es que me funciona, o sea, me funciona los trabajar números así. Ahí están, claro. Uh-huh. Sí, me funciona. Y aparte las pacientes me agarran muchísimo cariño. Les digo, bueno, públicame algo y siempre van a publicar. Bueno, me regañó, pero la quiero mucho. Entonces, es como esta relación no permisiva en donde cada uno tiene su lugar. Ellos como paciente y yo lo respeto y lloran y les doy su tiempo y me salgo de la consulta, les doy su espacio. Me dejan de ver un año hasta que agarran fuerza o incluso cambian de punto de vista y ellos mismos regresan, ¿sabes? Claro. O sea, se dan cuenta como que, híjole, ¿cómo me va a decir que sí fume cuando yo sé que no debo fumar? Mejor regreso con Mireya. Y al final del día nos hacemos amigos, o sea, lo que nos pasó a nosotros. Ya después de que pasa lo más difícil, ya somos amigos, nos saludamos en el restaurante, ya nos damos like por redes sociales, o sea, sí pasamos a otro escalón cuando ya pasa el momento difícil, independientemente si se embarazan o no. Oye, a mí me consta, no hubo una sola vez que fuéramos a consulta contigo, Tania y yo, que no hubiera regalos. Sí. O sea, siempre que íbamos, era que incluso gente que no iba a la consulta llegaba así, oye, no le entregas a la doctora estas flores, esta promonuez, etcétera. Sí. Esa relación, digo, eso habla mucho de la relación que tienes con el paciente, porque, digo, sí entiendo, lo hablábamos con el doctor Urrutia, con el internista, sobre estos tipos de doctores. Hay doctores que a la gente hipocondríaca nos encanta, que te dicen que hacía todo, no, sí, lo que tú tienes es que estás estresado, tú traes problemas, mejor tómate unas vitaminas, para nada sirven. Ese tipo de doctores que a mucha gente le encantan porque pues no curan, pero te escuchan, haces la catarsis y te dicen, sí, no, usted siga tomando coca aunque traiga 250 de azúcar. Claro. No pasa nada, usted está bien, usted no haga ejercicio, al cabo lo que usted tiene es estrés nada más, ¿no? Y hay doctores, pues, muy pragmáticos, ¿no? Pero con este sentido humano. Y ahorita mencionas algo que también es un tema que quiero tocar contigo, que es la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias. Tú sabes, yo soy investigador. Claro. Y yo no veo pacientes, obviamente. Aparte yo soy químico. Pero los que nos dedicamos a la investigación, todo lo que hacemos en el laboratorio se los entregamos a ustedes, a los clínicos, a los que ven pacientes, para que lo usen en su consultorio, pero no lo usan. O sea, no tú. Muchos doctores, de la mayoría, y que yo conozco y que todos conocemos, la mayoría de médicos no usan la evidencia, usan la experiencia. Y la clínica. Dicen, no, pues a mí me ha funcionado esto, según mi experiencia, yo tengo 40 años usando este medicamento y pues sí, pero ya me diste qué tan efectivo es o ya viste el último artículo que salió sobre los efectos secundarios. No, o sea, los médicos, la mayoría, y qué triste decirlo, y perdona a todos los que estén viendo esto, se basan en su experiencia y en su raciocinio, digamos, en su decisión propia, decir yo soy aquí Juan Camaney, y no aplican la evidencia, o sea, pues el artículo, lo que está publicado. Yo igual, desde que fuimos a consulta contigo, pues me sorprendí de que nos decías, mira, el año pasado salió un artículo que decía que sí, las azúcares refinadas según tal, o sea, no según Mireya,
Ajá. ¿no? Según un grupo de investigadores que hizo este artículo y hasta nos mandaban, ¿no?, la evidencia. Sí, la mando. Entonces, o sea, ¿qué te hizo ser diferente a...? No, pues yo tengo a muchas personas que agradecer eso. Entonces yo me fui de Torreón y llegué un día a la Gineco 4, al R1, y me dijeron, ¿qué tipo de cesárea es esta? Y luego yo creo que contesté, ¿cesárea qué? Y luego volteó un doctor y me dijo, ¿de dónde lo leíste, doctora? Y luego yo volteé y dije, pues de un libro, y me dijo, o de vanidades. Entonces, nosotros en la Gineco 4, y digo nosotros porque somos, si no por lo menos esa guardia que se llama Guardia B, que es súper famosa en la Gineco 4, es un sector como a donde tú entras y todo lo que das en clase o todas las palabras que vayas a hablar de un paciente, tienes que saber en qué artículo vienen. Referenciado todo. Todo. Pero o sea, tienes que saber hasta cómo se hablas escribe como la si referencia. Estuvieras escribiendo tu tesis. Literal. Así, hablas. Así como hablas es como si escribiera la tesis. Por ejemplo, o sea, no sé, un ejemplo. Cibai dice que, y Cibai es el autor ahorita más grande en el mundo de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Nicolaides dice que es del 11-14 del ultrasonido. En mi caso, Asís dice que el síndrome ovario poliquístico tal. O sea, tú tienes que decir cuándo lo escribió, cuántos pacientes tenía, qué sesgos tuvieron, qué opinas del artículo. Si yo me acuerdo, la persona más grande en el mundo es Eduardo Cisneros, es un ginecólogo materno-fetal que ahorita está en San Luis Potosí, es muy famoso. El doctor Cisneros me decía, papelito, plumita, paper, ¿dónde lo sacaste, Moreno? O sea, no le pongas esas indicaciones a la paciente de preeclampsia. ¿Dónde está sacando eso? ¿Qué significa? Y tú, pues es que la doctora X le pone cada 20 minutos la presión, y me decía, ¿y a mí qué? A mí enséñame el papelito donde dice que se la tomes cada 20 minutos. Y en la guardia, en vez de estar solo viendo pacientes, tenías que estar estudiando para enseñarle al doctor el papelito que decía que la presión se tomaba cada 15 o cada 20, y no dejaba que siguieras de los otros doctores que se habían quedado, si no está mala frase, un poco rezagados, la información. Entonces tuve esa formación, o sea, esa formación fue hasta el último día del R4, en donde tú todavía le tenías que preguntar al R2, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué dices? Criterios de Tennessee, criterios, ya sabes, o sea, le tenías que preguntar de dónde sacaba la información. Y siempre esta competitividad. Llegabas a la clase, por ejemplo, a la de prolapso genital, me acuerdo perfecto, ibas tú y habías leído el artículo del PopQ y salía otro. Ayer salió uno y tú, no es cierto. O sea, tenías que leer hasta una hora antes de entrar a la entreguardia a ver si no había salido. Entonces, como que te enamoras de eso, pero te voy a decir por qué te enamoras. Porque aparte de que se iba cambiando, yo creo que te enamoras porque tienes una seguridad, un respaldo científico de que estás haciendo lo correcto. Entonces ya no va de el ego de Mireia, la experiencia de Mireia, si Mireia se está equivocando. Yo no estoy diciendo que no tengo errores, seguramente claro. tengo muchísimos, pero a mí me encanta estar súper actualizada. ¿Para qué? Para que los pacientes no me pregunten. Por ejemplo, ahorita en mi especialidad me sirve muchísimo lo que yo hago de estar en up-to-date todo el tiempo leyendo y leyendo, porque va a llegar el que me diga, es que tal instagramera puso que el café no, es que tal doctora puso que la harina no. Y entonces hasta eso me ayuda, porque le digo, perfecto, tal instagramera, ahorita te mando, y ya tengo los screenshots de café, de tabaco, de alcohol, de edad, de aneuploidías, ya tengo los screenshots, porque que los papás no me creen tal cosa. Del artículo, ajá. Claro. Y UpToDate tiene la ventaja para mí que ya me pone todos los artículos y ya me hace el resumen de todos los artículos. Entonces, por ejemplo, yo al paciente le mando el screenshot de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la cafeína efectivamente fragmenta el DNA espermático y ya viene abajo referencia 1, 2 y 3. Y yo ya nada más copio y pego las ligas y ya. Y entonces eso me sirve para miles de pacientes. Por ejemplo, actualmente tengo un tema con Gardnerella vaginalis, que si hay que dar o no tratamiento a la pareja, pues el único mecanismo de transmisión también es sexual, hay que dar tratamiento. Ya está estipulado que causa infertilidad como tal, cambia la microbiota de la vagina, y no les voy a estar explicando si a ellas años antes no le trataban la Gardnerella. Mejor le mando la información, le mando el paper, le mando paper de España, México, en inglés, y entonces si la paciente ya lo lee, pues ya estamos seguros. A mí me gusta, o sea, es como una manera de demostrar, pero también de yo sentirme segura de lo que estoy haciendo. Y siento que sí lo deberíamos de hacer, porque entonces ya no va a llegar la paciente conmigo que le digo, ¿por qué si tienes las serpinges ocluidas no me trajiste clamidia, micoplasma, ureaplasma? No, es que no me lo habían pedido. Y yo por dentro, es que te lo debieron de haber pedido. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que yo no cometa errores, yo no soy la doctora perfecta, claro, pero por lo menos los protocolos me ayudan a ser muy organizada. Y es que es entender esta diferencia entre, ahora sí que ciencia y creencia, ¿no? O sea, la evidencia es clara y para eso hay yo que me dedico a eso, hay un
proceso científico para asegurar algo. Cuando tú dices, es que esto no lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque estoy segura. O sea, porque tengo la evidencia. Claro. Cuando nos pasaba mucho, creo que lo hemos platicado antes, con el COVID, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas que salieron, pues, sobre la evidencia anecdótica, que eso también los médicos se confunden mucho, incluso médicos. O sea, me hablaban doctores de decir, oye, doc, no sé si vamos a tener que censurar esto, porque creo que no se puede decir COVID, no sé, pero bueno, que decían, oye, doc, fíjate que yo tengo un paciente que le estoy dando agüita de tamarindo y sí mejoró. Sí, doc. Esa es una evidencia anecdótica. Eso no quiere decir que la agüita de tamarindo sirva, cure X enfermedad. O haga su estudio. Exacto. Junte pacientes, pues déles un agua número, de tamarindo. exacto. A unos les das agua de tamarindo, a otros no les das nada. Y vas a ver que en la evolución de la viremia, pues se les va a quitar más o menos en el mismo tiempo la enfermedad a todos y más o menos la misma cantidad van a... Con, sin y a pesar de. Con sin y a pesar de. Entonces, la evidencia anecdótica que la siguen aplicando muchos doctores de decir, no, es que yo sí, de veras, sí creo en el hilo rojo en la frente porque sí se quita el hipo. Pues sí, yo no lo he visto publicado. Y hay un tema bien importante con eso, ¿eh? ¿Puedo comentar algo? Sí, Yo sí claro. tengo ciertas creencias, pero sí le digo de frente al paciente, esto yo lo creo. O sea, esto no es científico y te podría decir hasta qué cosas les digo. O sea, yo te diría, yo creo que si la paciente no desencadena trabajo de parto para la 40, muy probablemente no va a parir. Y luego les digo, pero es mi creencia, no es científico, hay que esperar. Pero si tú me preguntas a mí, pero sí soy súper clara cuando quiero decir algo que no está comprobado científicamente. Algo que es tu creencia y tu experiencia. Ajá. Y luego ya me dicen, basado en su experiencia, y le digo, sí, pero no es científico. Y algo más te iba a decir de algo que dijiste correlacionado a esto. De la evidencia anecdótica. Eso hace también que los pacientes no hagan tantos gastos. O sea, porque si tú protocolizas, le vas a hacer los estudios necesarios al paciente y no te va a venir con kriptonita que no me sirve para absolutamente nada. Eso también me ayuda a que mi ciencia que hago, que es hiper cara, yo no embarazo haciendo estudios. Entonces, a mí me sirve para hacer los estudios necesarios para que ese paciente gaste el dinero en otra cosa que sí lo vaya a embarazar. Claro. No, y me consta, digo, en experiencia personal, pues, digo, sí lo puedo platicar. Tania y yo pasamos por varios médicos, igual, o sea, amigos míos, muy reconocidos, etcétera, respetables todos. Pero sí hubo una diferencia muy grande en llegar a la consulta con Mireya Moreno por ese tipo de cosas. Pero también, digo, ya preguntándote más de tu experiencia, está el otro lado de la moneda, ¿no? Aquellos pacientes que nos creemos súper sabiondos y que decimos, es que yo soy científico y yo sé mucho y tú qué me vas a decir a mí, ¿no? O sea, porque sí ya vemos pacientes bien difíciles, doctora. Bueno, no considero que tú y Tania sean pacientes difíciles, eso clarísimo. Yo porque no. Porque tengo bien ubicado quiénes sí lo son. No, una cosa es un diagnóstico difícil y ver un paciente que tiene una historia que ya te exige ciertos resultados. Eso es completamente hacer un paciente difícil. Un paciente difícil es un paciente que le dices no fume y sigue fumando. Fuma. Baje 10 kilos y pesa 5 más. Para mí eso es algo difícil porque entonces no sigue las indicaciones. A mí que me pregunten como a mí me gusta preguntar, pues para mí Mireya no es un tema. Y respecto a qué hago, pues la verdad es que no sé, pero si tengan la estadística, pero el 30% de mis pacientes son doctores. Yo la mayoría de mis altas complejidades es para doctores en cualquier tipo de doctorado y para médicos. O sea, yo tengo muchísimos pacientes médicos y cuando me dicen gracias, le digo, no, gracias a ti. Imagínate que un médico vaya con un médico, para mí es otro consulta, rollo. Claro. O sea, para mí que me elija una ginecóloga, imagínate. ¿En serio no es difícil tratar con otros médicos como pacientes? No, porque te voy a decir qué frase les digo. Okay. Te voy a decir qué frase les digo. Les digo, yo te voy a explicar como paciente. Tú para mí no sabes nada, yo te lo voy a dejar escrito, lo investigas. Si te conviene, le seguimos y si no, no hay ningún problema. Doctora, seguimos hablando después del corte. Vamos a un corte que estamos en formato radio también. Muy bien. Entonces, ahorita regresamos con más preguntas. Y vamos a entrar al tema de infertilidad, ahora sí, causas, motivos, curas, etcétera. Perfecto. ¿Va? Aquí estamos. Órale, gracias. Regresamos.
Bueno, hola a todos, bienvenidos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos por Radio Universidad 89.5 FM aquí en Torreón. Nos escuchamos en Spotify también, Ciencia en Frecuencia. Y nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Suscríbanse, den like, compartan, todo eso que dice la gente. Doctora, otra vez bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece el programa? ¿Qué te parece el formato? La verdad, la llegada a las instalaciones es maravillosa, ¿eh? Es una gran casa. Estamos en el centro de Torreón, a un lado de los bares y en medio de los bares y de todo, Sí. por si se alarga la entrevista. La podemos retomar allá. Sí. Bueno, para empezar me impresionan las instalaciones. La casa es enorme, siento que está súper bien ubicada, pero estar aquí con tantas cámaras, con los cables, se ve súper muy profesional. sí. Y escucharte hablar ya con el ritmo de un productor me gusta. Muchas felicidades. No, pues científico y locutor también. Sí. Ya. Bueno, Sí, no, sí. la verdad es que, bueno, aquí está Ángeles, nuestra conductora. Yo eventualmente estaré conduciendo, pero no estaré en todos los programas, nada más en los especiales, entonces Ok. eres privilegiada. Muchísimas gracias. Gracias por el honor. Doctora, vamos a entrar en materia. Vamos. En tema, ¿no? En infertilidad, tema difícil. Sí, muy difícil. Quisiera hacer las preguntas sin sesgo, aunque yo tengo un sesgo personal que tú conoces. Siempre los pacientes llegamos con un duelo al consultorio y eso de entrada pues ya es difícil, ¿no? O sea, cuando el paciente llega ya después de algún fracaso, después de otra consulta o de pérdidas, abortos, etcétera. ¿Tú qué haces ahí, digamos, para contener eso con los pacientes? Digo, creo que casi todos llegamos en esa situación contigo, o la mayoría. Sí, bueno, ciertamente. La infertilidad, para empezar, es una enfermedad, denominada así por la OMS, que es la incapacidad de una pareja, hombre y mujer, si es que estamos hablando de la ello. pareja. De la pareja, sí, de la pareja y de la pareja actual, porque no puedes Sí. tenerla con otra pareja, por ejemplo. Entonces, es una enfermedad denominada así por la OMS, que es la incapacidad de una mujer y de un hombre de la concepción después de 12 meses consecutivos de relaciones sexuales sin método de planificación familiar si la madre tiene menos de 35 años y en 6 meses si la madre tiene más de 35. A Entonces, ver, te voy a detener poquito porque Sí. eso es importante. Vamos a aclarar a eso. desmenuzar. Entonces, menos de 35 años, si hay una pareja que ya tiene un año teniendo sexo regularmente, no importa la frecuencia, Ajá. regularmente cumple un año y no ha tenido ningún embarazo, retraso, etcétera, Ya tiene infertilidad. ya se considera infertilidad. Ya se considera infertilidad. Si tiene más de 35 años, Con 6 meses de búsqueda. con 6 meses. Ujú. Santo Dios. Entonces, al ser una enfermedad, se llega al consultorio con un duelo. ¿Por qué? Porque llegas a pedirle ayuda a alguien para hacer algo que regularmente nunca pides ayuda. Siempre tienes es natural. relaciones, que es natural y que es muy espontáneo y que es muy lindo y que no se necesita ningún consejo. Vamos, tenemos relaciones sexuales y quedamos embarazados. El hecho es ese, que llegas a pedir ayuda para algo que debió haber sido espontáneo o natural. El duelo de la pareja me parece que viene también acompañado por la señalización de la sociedad. Cuando los bebés, por qué no han tenido hijos, qué está pasando, quién tiene el problema, por qué no vas con otro doctor, por qué no siguen esas indicaciones. Entonces viene un paciente que de por sí tiene un dolor interno por no tener esta gestación, más lo de la sociedad. Entonces, ¿cómo yo hago la contención? Realmente también la hago de manera científica. Yo tengo 2 psicólogas a las cuales yo mando con obligatoriedad a mis pacientes si está dentro de sus posibilidades. Si no, por lo menos les pongo 5 minutos de meditación, respiración o acupuntura, que ayudan a regular el ritmo de la respiración. Ahí en el consultorio. No, todo es por escrito para que lo hagan en sus casas. Para que lo hagan en sus casas. Ajá. Y la segunda contención, para mí la más importante, la verdad, es la explicación de la verdad. Eso, el saber, es, yo creo que un punto de disminución del dolor increíble. A ver, entonces, ¿por qué no me embarazo? Y entonces todas las noches estoy pensando qué hice mal, Dios, ¿por qué me castiga? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me falta hacer? Y pum, cuando me dicen, ¿no tienes reserva ovárica? Ah, ya listo. Y te cae un 20, ¿no? Esa es la razón. Esa es la Y razón. ahí hay una razón al menos, ¿no? Y esa por lo menos para mí es la contención. Cuando yo veo a alguien que me está viendo y está llorando, lo primero que le digo es, mi amor, no llores, yo no soy Dios, me puedo estar equivocando. Y lo segundo que le diría es,
pero ya sabes qué está pasando. Y si ya sabes qué está pasando, a lo mejor no hoy, no mañana, no pasado, pero entonces ya podemos trabajar sobre eso. Entonces, la respuesta puntual sería, ¿cómo contengo a los pacientes? Diciéndoles exactamente el diagnóstico. Les hago todos los estudios y hasta que no termino con los estudios, y de hecho no recibo pacientes sin estudios completos, desafortunadamente pues para la gente que no tiene tanta capacidad económica, les digo un diagnóstico definitivo. Y entonces al decir un diagnóstico definitivo, te digo, tal vez ese día para ellos no sea el mejor día de la vida, pero el segundo, tercer día ya van a poder ir respirando porque ya saben que tienen. No todo el tiempo van a estar diciendo ¿por qué no me embarazo? ¿Por qué no me embarazo? ¿Por qué no me embarazo? Ya ven la vida diferente. Claro, entonces esa es mi manera por lo menos de contener, decir con certeza el diagnóstico. Más o menos en qué número de consulta o cuánto tiempo pasa entre la primera consulta y tener ya un diagnóstico definitivo. Desafortunadamente para verme a mí ahorita toma 6 meses la primera consulta. Entonces hoy me buscas y en 6 meses te atiendo. ¿Por qué? Porque tengo ya otros pacientes, porque tengo urgencias, porque tengo comprometido por partos. Estoy haciendo las cosas de manera correcta o no, no lo sé, pero lo que sí, la lista estoy es larguísima, entregada. Me consta, sí. Entonces, de sacar la cita conmigo a tener la consulta son 6 meses. Para dar el diagnóstico es de 4 semanas a 6. Entonces, tú me conoces hoy y yo en 4 a 6 semanas ya estoy comprometida contigo, ya no te cancelo, ya te recibo, ya si nos tenemos que tardar 2 horas en una consulta, tú sabes que me las tardo, no hay problema por mí, no me importa que esperen, pero ya te resuelvo. Entonces, también priorizo, ¿verdad? O sea, si alguna paciente tiene un problema en donde esté comprometido el tiempo, incluso yo me doy tiempo, voy los domingos, hoy vi 2 pacientes 7:30 de la mañana, operé 6 de la mañana, o sea, sí voy como seleccionando o dando prioridad a los casos difíciles, entonces eso me tardó de 4 a 6 semanas. Doctora, y bueno, ya entrando al tema de infertilidad, las causas son muchas, es igual una enfermedad multifactorial, pero ahí sí, en tu experiencia, ¿qué es lo que más se ve aquí en... Bueno, tú tienes también pacientes hasta de Estados Unidos y de otros países. De Estados Unidos, de otros países. En tu consulta, ¿qué es lo que más ves como causa o como factores relacionados a la infertilidad? La verdad es que yo sí veo lo que dice la ciencia, ¿eh? La mitad de la infertilidad es masculina y la mitad de la infertilidad es femenina. ¿En serio? Claro. Totalmente. Yo te puedo decir que el 50% de los pacientes tienen varicocele, fragmentación del DNA espermático, astenosospermia, teratosospermia. La mayoría de mis pacientes ¿Nos puedes así explicar rápido que esas? Entonces, a ver, la mitad de mis pacientes van por causa de hombres y la mitad de mis pacientes van por causa de mujer y un 30% va por causas mixtas. Yo siempre... pero esa es mi forma de trabajar, hago que la pareja sienta que los dos tienen la infertilidad. A mí no me gusta separar el hombre y la mujer porque al final del día los dos son quienes quieren al bebé. Entonces no tendríamos por qué decir solamente tú, que eres el hombre o la mujer, tienes tal causa. Bueno, entonces, del 50% de los hombres que son los responsables de esa infertilidad en esa familia, la primera causa que tengo yo sería varicocele. El varicocele es la dilatación de las venas del testículo. Imaginémonos aquella paciente que tiene varices en las piernas. Como unas varices, pero en los testículos en los hombres. Pero que no se ven. Que no se ven, pero sí se pueden palpar. Entonces, a la palpación, porque los hombres también se deben de tocar, lo pueden sentir como un mecatito un poco más grueso. Y dolor. Es un señor que se sienta, se para y de repente tiene dolor testicular y luego se le va unas semanas y luego regresa. Ese varicocele, la verdad es que no causa una infertilidad absoluta. Tú necesitas 10 hombres para que 7 puedan tener bebé, pero los otros 3 no. Entonces, puede ser que seas uno de esos 3. Y puede ser que seas uno de esos 3, claro. Entonces, la varicocele lo que causa es alteraciones en los parámetros seminales, porque entonces se está aplastando al epidídimo. El epidídimo es una parte del testículo que pone guapísimos a los espermatozoides, que los pone para moverse, pero normales, pero rápidos. Y entonces, al estar muy dilatadas esas venas, lo que causa es que se disminuya la movilidad y la normalidad. Otra muy buena causa de la... Bajan las probabilidades. Sí, claro. De hecho, los criterios mínimos inferiores, que están denominados así por la OMS, son los que nos dicen si hay embarazo o no en casa. Si no tienes esos parámetros, no pasas el examen. Entonces, no embarazas en casa. ¿Ok? Claro. Bueno, y el segundo diagnóstico que yo tendría para un hombre sería la astenosospermia, que significa la disminución de la movilidad. La disminución de la movilidad, la verdad es que conlleva muchísimo a tener glucosa alta, ácido úrico alto, colesterol y triglicéridos. Entonces, eso en la región lagunera es súper importante. Súper común.
Y la teratosospermia corresponde al uso de medicamentos y de otros disruptores endocrinos como el tabaco y el alcohol. Aquí en Torreón, Coahuila, se toma muchísimo alcohol. Entonces yo tengo papis que toman 4 veces a la semana, 12 cervezas cada día. Y luego me dicen que si tiene un impacto o no en el semen, por supuesto que tiene un impacto, claro, ¿no? Entonces, por eso este nuevo estudio que ustedes me hicieron favor de traer, que es la fragmentación del DNA espermático. La fragmentación. Y ahora aquí hay que aclarar algo. Por ejemplo, digo, tocando el tema del alcohol. O sea, y me incluyo, ¿no? O sea, me incluyo en esta creencia muy poco científica que uno dice, no, hombre, pero pues si yo tengo un amigo que embarazó a su novia, andaba hasta borracho ese día. Ajá. Claro, ese es un caso con unas circunstancias que sabrá Dios cuáles fueron, pero en el consenso, o sea, en la mayoría... O sí tengo la explicación para eso, para ese amigo único. Lo primero que hay que empezar en la consulta es decirle a los pacientes que ellos ya no están en ese grupo etario, porque ese paciente que embarazó a esa mujer estando en estado alcoholizado no batalla para tener bebés. Entonces nosotros ya hay que sesgarnos. Nosotros ya no somos ese grupo. Claro, llega uno con 37 años queriendo poner el ejemplo del amigo que tiene 20. De 25, claro. Pero aparte tu amigo embarazó a la primera y nosotros llevamos un año y no podemos. Y entonces, tomando alcohol 4 días a la semana. Y entonces ya de por sí, desde que no nos podemos embarazar, no podemos estar en ese mismo grupo etario, ya no estamos ahí. Y la segunda explicación sería, bueno, perfecto, pero acuérdate que hay una ciencia nueva que se llama la epigenética. La epigenética dice que todo lo que tocamos, olemos, comemos, se nos acerca a la piel antes de que nosotros tengamos una fecundación, va a afectar a ese bebé, hasta en el 80% de las enfermedades que son crónico-degenerativas. Entonces ya hay estudios que dicen que todas las mamás que beben, pero también que papás que no se quitaron el alcohol y el tabaco, esos bebés van a tener menos desarrollo neuromotor. O sea, ya para empezar, va y a hay estudios. Incluso al producto. Claro. Los suizos dicen que 60 días antes. La verdad es que yo difiero porque el semen tarda 72 días en estar completamente maduro otra vez. Y los gringos dicen que 90 días. Entonces, a ver, un consejo bien fácil y bien rápido. Quiero tener un bebé, vamos a prepararnos 90 días antes. 3 meses. 3 meses antes. Vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio y vas a ver que unos ni siquiera van a alcanzar a llegar a mi consulta. Se van a embarazar antes de que tengan la cita de primera vez. Recuerdos de Vietnam. Del CrossFit. Sí, la verdad. Recuerdos de cuando me metiste al CrossFit, doctora. ¿Y cómo te sentías? Bien, ¿no? Bien. De hecho, digo, sí voy al gimnasio, no todos los días, digamos 3, 4 días a la semana. También porque ya, pues, a los 37 años ya uno tiene que... Sí, que cuidar su masa muscular. Sí, ya va bajando. No, sí, yo recuerdo esos 3 meses y tenía, fíjate, a pesar de uno andar en ciencia y en las ciencias de la salud, la verdad es que yo tenía las mismas preguntas, o sea, el mismo sesgo, y por eso también yo me considero un paciente difícil, porque yo decía, ¿por qué me va a poner la dieta a mí la doctora? O sea, pues eres la mitad del bebé. Pues nada sí, más por eso. Nada más por eso. Aunque sí, tú pues eres todo. el 100% yo no fumo, de tu bebé. Está igualita. Ajá, idéntica. Sí, digo yo, pues yo no fumo, pero el alcohol también sí, pues sobre todo por la parte social. Yo soy muy fiestero. No, lo que pasa es que fragmenta el DNA espermático. Entonces, sí. Pues me imagino que el pensamiento público sería, pues tomo hoy y mañana se me quita el alcohol en sangre. Pues sí, pero ya te impactó en el semen. Ese es el pensamiento que tenemos casi todos, o sea, científicos, no científicos, doctores, no doctores, es como, sobre todo, bueno, yo me baso en el laboratorio, cuando dices, para una prueba de espermatobioscopía te piden 3 días de abstinencia. Bueno, pues 3 días de no tomar, ¿no? O sea, yo en 3 días ya estoy listo para irme a la... el semen tiene una etapa para madurar de 72 días. Lo que estabas haciendo 72 días atrás cuenta. Más la epigenética. Sí, más la epigenética. Que toda tu vida. Más tu propia genética. Los hombres. Eso, y luego, hombres. Las mujeres. Las mujeres. ¿Quieres que te hable por ciencia o lo que yo veo en Torreón? Ya no entendí. Lo que tú ves en Torreón. 80% síndrome ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Explícanos, ¿qué es eso? El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad crónica que no nada más es ginecológica, sino también endocrina y metabólica. Lo que pasa es que los autores de esa enfermedad, que se llaman Stave y Leventhal, pues le pusieron ovario poliquístico. Pero el síndrome de ovario poliquístico influye en muchísimas cosas. Para darnos cuenta, porque hay suena 3 como criterios. un ovario con muchos quistes. Ajá, pero no nada más incluye eso. Incluye la alteración de por lo menos 6 receptores de hormonas de las pacientes. Es una enfermedad entonces que
tiene 3 criterios. Se llaman criterios de Rotterdam, que son unos criterios súper viejitos, pero también los puedes encontrar en la Sociedad de Exceso de Andrógenos Europea, que dicen que es una paciente que tiene amenorrea o oligomenorrea, que es amenorrea es la ausencia de la menstruación y oligomenorrea cuando no te baja la regla después de los 35 días. Segundo, una paciente con hiperandrogenismo, que es esta paciente hirsuta, que es peludita, obesa, que tiene acantosis, que es el obscurecimiento del cuello en los pliegues, por ejemplo, en las axilas o en las ingles, o que tiene una alteración de la luteinizante sobre la folículo estimulante, que tiene acné hormonal también. Y tercero, quistes en los ovarios. Entonces, una paciente que no le baja la regla, pero que tiene acné y está obesa, pero que aparte tiene quistes en los ovarios. Esa paciente presenta sus alteraciones desde la adolescencia y lo que le va pasando es que al ausentarse la menstruación, pues genera anovulación. La anovulación, pues es que no crezca el folículo y al no crecer el folículo, pues no se libera. Al no liberarse, pues no ocurre la fecundación. Pero estas pacientes tienen factores de riesgo para diferentes enfermedades, como por ejemplo intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, hígado graso, padecimientos como ansiedad, depresión, insomnio, padecimientos como que se te eleve el colesterol, los triglicéridos, una disminución de memoria, falta de concentración. Es una mujer que es un síndrome completo, ¿no? Entonces, esa paciente es la más frecuente. Esa paciente casi es el 80% de la consulta. El 80% de tu consulta. Sí. ¿Otros factores atribuibles a la infertilidad? Sí, endometriosis, que es algo también bastante frecuente, problemas en las alpinges, que estén ocluidas por enfermedades de transmisión sexual, problemas inmunitarios como es la tiroides, en particular, pues, obviamente el hipotiroidismo de Hashimoto, enfermedades como el síndrome anticuerpo antifosfolípido, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, las malformaciones mullerianas, que son alteraciones anatómicas del útero, y pues los factores de los disruptores endocrinos, mujeres que trabajan en la noche y entonces se desvelan todo el día, mujeres que, por ejemplo, tienen actividades que son de riesgo, como trabajar en las minas con metales pesados. Eso es muy importante aquí en la región, sobre todo. De todo esto que acabas de decir, la mayoría tiene, digamos, su forma de corregirse o de tratarse para el tema, al menos para el tema de la infertilidad. Digo, no para todos los demás síndromes, pero sí para la infertilidad. Tu estrategia... es puntual siempre con cada paciente y cada contexto, pero digamos, tu estrategia es conservadora, es más dependiendo las posibilidades del paciente. ¿Qué es lo que tú tomas en cuenta para hacer una estrategia para que la paciente se embarace? Pues yo creo que la misma. La diagnostico y, por ejemplo... Siempre baso, yo soy súper conservadora, nunca, jamás nadie va a poder decir o publicar o decir que yo le dije al día siguiente que hicieron in vitro, jamás. Siempre les doy 3 meses para ver si necesitan hacer el in vitro. Yo siempre me baso en alimentación, en ejercicio, en sueño y en antioxidantes. Eso es como algo que se llama Prime and Ovarian, que es la base, ¿no? La preparación antral. Como ponerte en las mejores condiciones, no para ver si casca y te embarazas, no, para nada para eso. Es para ponerte las mejores condiciones para que tus células primordiales, que serían el óvulo y el espermatozoide, puedan ser fecundadas y desarrollar el embarazo. Después de ahí, hay criterios para baja complejidad y para alta complejidad. Los criterios para baja complejidad, pues, serían la edad, tener las 2 tubas permeables o tener una buena muestra de semen. Si inmediatamente llega una paciente y tiene una antimulleriana de 0.5, pues obviamente seguiría a tratamiento, ¿verdad? O a tratamiento de alta complejidad. Entonces, mi estrategia sería diagnosticar eficientemente. Si diagnostico eficientemente, se va a embarazar la paciente. Si me equivoco en el diagnóstico, vamos a perder tiempo, dinero, esfuerzo, emoción y no vamos a embarazar a la paciente. Hay muchas cosas que no se pueden diagnosticar en ese momento. Vamos a poner un ejemplo clásico. Vamos a suponer que la paciente tiene un pólipo en la cavidad muy pequeñito, mire, ya no lo ve por ultrasonido. Hasta que le hago un tratamiento y le crece el pólipo, pues le voy a poder decir que tiene el pólipo. Pues obviamente hay diagnósticos que solo podemos hacer en retrospectiva, pero lo ideal para mí como estrategia sería diagnosticar de manera certera para actuar de manera asertiva. Doctora, está interesante. Yo trabajo, bueno, tú sabes, yo trabajo con cáncer de mama. Con la genética del cáncer de mama. No trabajo con pacientes realmente, sino con muestras. Y bueno, en cáncer de mama vemos un montón de hormonas, ¿no? Es muy diferente la forma de la administración de hormonas en los hombres. Por ejemplo, nosotros tenemos la testosterona que sube y baja en la noche y en el día, bien a gusto.
pero las mujeres tienen al menos 4, 5, 6 que suben y bajan en diferentes niveles, en diferente parte del ciclo. Nosotros en mama lo que hemos visto es que las edades han ido bajando. O sea, sí, para diagnóstico, para regulación, para, por ejemplo, antes se decía, un riesgo para cáncer de mama es la menarca temprana, ¿no? Cuando tienes la regla a una edad muy corta, o también cuando tienes la menopausia a una edad muy tardía, vamos a decir, una menarca, una regla que llegue a los 9, 10 años, y tal vez una menopausia que llegue a los, no 54, sé, 54, porque a los 52 es el promedio en México. 55, 57 años, ya se considera un riesgo. ¿Por qué? Porque son más años los que la paciente está expuesta a sus propias hormonas, ¿no? Claro. Mes con mes, mes con mes. Pero hoy tenemos pacientes de 30 y tantos años con CA de mama, ¿no? Dificilísimo. Tú, en tu tiempo que llevas aquí dando consulta, si has visto un cambio en edades, digamos, ver infertilidad a una edad más joven, problemas hormonales, desajustes, etcétera, en pacientes más jóvenes? No, y quiero también aclarar algo que siempre también se los digo a mis pacientes. Afortunada o desafortunadamente, a mí ya llegan pacientes multitratadas, es decir, generalmente yo solo tengo pacientes mayores de 30 años que ya tienen muchos tratamientos previos, es decir, yo muy rara vez tengo una cita de primera vez con una paciente que es la primera vez que ve un infertólogo. Es muy raro, a lo mejor tal vez una cada 2 meses, y se los hago saber. Y pacientes que son muy chiquitas que tengo son porque vienen, por ejemplo, de regiones muy lejanas, que se querían embarazar desde los 18 y llegan a los 25 conmigo. O sea, si ya recorrieron un caminote, claro. No es que tengan 25 y se hayan casado a los 24. Entonces, para empezar, creo que tengo un sesgo de población yo. Sí, o sea, yo veo población mucho más complicada. Claro. También por eso a veces la explicación de por qué tanta cesárea, bueno, es que ya llegan con 4 miomectomías conmigo, ¿ya qué hago? ¿Le doy un parto? Pues claro que no puedo. Claro, ya los 40, ¿no? Pero lo que sí creo es que cada vez veo más mujeres, y eso me fascina, que no tienen determinado si quieren una maternidad o no. Entonces estoy viendo mujeres que están desplazando su maternidad y están empezando a vitrificar óvulos. Por lo tanto, mi grupo, el que tú te refieres de que si me estoy dando cuenta que se está moviendo, no, al contrario, yo ya estoy viendo jóvenes, muy jóvenes de 30 años, que ya tienen en claro que no van a ser mamá hoy y mejor van y vitrifican. Eso ya estoy teniendo. Que quieren ser mamá a los 45... 40 años, ¿no? 50. 50. Ajá, eso sí estoy viendo. Para que veas, eso ya es padrísimo porque ya es el pan nuestro de cada día. O sea, yo creo que ya una vez por semana me voy a vitrificar óvulos de una mujer que no es tan grande, o sea, que no le avisaron tan tardíamente la vitrificación y que sí quiere ser mamá, pero no ahora. Y eso es algo social, ¿no? O sea, hoy, pues no sé, las exigencias, el trabajo, etcétera, te hace que si sabes que en este momento que estoy en el mejor momento de mi carrera, a lo mejor, o haciendo X o Y, pues no quiero ser mamá, pero tampoco quiero que se me pase la edad biológica como para que mis óvulos estén en la mejor calidad. Pues no es algo social. La verdad es que hay estudios en el mundo que determinan que el ingreso de una mujer baja cuando se embaraza y da lactancia. Es decir, hay estudios en el mundo que estudian a CEOs, a mujeres que estaban en una gran posición y que tuvieron que bajar del puesto pues para ser mamás y lactar. Incluso hay un impacto económico en las mismas empresas. Es decir, sí se pierde capacidad cognitiva, sí se pierde reconocimiento y sí se pierde dinero. Entonces eso no es así algo subjetivo, existe. Hoy en 2024. Sí. Fíjate que no tenemos un RH en el mundo que diga qué hacer, qué técnica tener para dejar conectada a esa mujer y no perder eso. Es tremendo. Hace poquito, bueno, en la campaña, tú sabes, ¿sí? En la aventura que me metí, fuimos a la Escuela de Ciencias Políticas a dar una plática, ¿no? Pues era parte de la campaña. Y hablábamos sobre el feminismo, porque mi compañera de fórmula, Valeria López Luébanos, quien es feminista sí, la sigo. De muchos años, pues hablaba de sus luchas, etcétera, y uno de los estudiantes, hombre, dice, no, yo no creo en la violencia, en las diferencias, yo creo que hoy en día ¿no ya... existe? Sí. Entonces le decía yo, desde mi parte, muy humildemente, ¿no? Científica, le decía, mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto, por ejemplo? Me decía, no, pues... dolor en el pecho. Dolor en el brazo izquierdo, etcétera, dolor de cabeza. Bueno, esos síntomas nada más son de los hombres. En la mujer el dolor no es en el brazo izquierdo, sino más centrado al pecho, ganas de vomitar, etcétera, pero nadie sabe.
O sea, todos tenemos en la cabeza como que qué sienten los hombres cuando les va a dar un infarto. O sea, estamos hablando de medicina. Y bueno, así... Y de un infarto, y de un que infarto. no es picata minuta. Exacto. Entonces, pues sí es un tema bien complicado y más, bueno, ahora que me dices, yo la verdad no sabía eso de... Sí, te lo paso. Salió con Osotrava, con la que fue CEO de Nestlé aquí en México. Ella hizo el algoritmo para ver cuánto perdía la empresa cada vez que una mamá de muy buen puesto se tenía que ir a lactar. Y entonces cuando llegó con los papeles dijo, ve cuánto está gastando la empresa, chavo. O sea, necesitas encontrar una manera de traer a estas mamás con su bebé en el binomio, porque, o sea, hay que incluirte, porque pues no puedes pensar de manera tan retrógrada como de, bueno, entonces que no vengan a trabajar, ¿no? Entonces que se dediquen a ser mamás. Porque pues sí, imagínate, mis 3 hijos me tendrían en la casa. Doctora, hablando, ¿tenemos todavía tiempo? ¿Cuándo vamos? ¿Cuánto nos queda? Muy bien. Vamos a entrar a temas escabrosos, temas complejos y que luego pueden generar polémica. Hoy en día, a tu consulta, si llega una pareja del mismo sexo a buscar ser papás o mamás, ¿se puede? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo funciona? Bueno, llegan y son mis amigos, ¿no? Entonces, lo que yo atiendo serían parejas del mismo sexo, mujeres. Esa mujeres, es mi población. Ajá. Independientemente si la pareja pudiera ser transexual, operarse. La orientación que sea, no importa, pero biológicamente mujeres. Okay. Entonces a ellas les ayudamos a hacer una familia, para no decir mamás o papás. Formar su familia y gestar. Sí. ¿Y nada más. ¿cómo se haría? Solos no atendemos, porque no está legislado en México. ¿Cómo se haría? A ver, vamos a hablar de eso ahorita de los hombres, recuérdame. Sí. Pero en el caso de 2 mujeres... Bueno, se sientan, las conozco, me presento, las hago sentir como que conozco su caso pero me clínico. refiero a, ¿requieren un donador que ellas conozcan? ¿O tú consigues el donador? ¿O ya está ahí un banco? Bueno, primero ver que alguna de las dos se quiera embarazar. ¿Cuál de las dos más bien tiene la mayor capacidad? Ajá. Aunque hay veces, y seguro me están escuchando, la que no se quiere embarazar es la que mejor óvulos tiene, pero bueno, yo no puedo decidir eso en una familia. Eso lo deciden ellas. Ajá, claro. Aunque tú des la recomendación. Yo siempre les digo que se estudien las dos para yo dar mi mejor tasa de embarazo, pero al final parece que hacen lo contrario todas ellas, ¿no? O sea, se va a embarazar la que quiere y está bien, porque pues definitivamente el embarazo no es poca cosa. Y respecto al banco de semen, aquí hay un banco de semen, si me permites dar el anuncio, pues... sí, aquí podemos dar comerciales y todo. Es del biólogo Gabriel, que es biólogo de carrera. Me estoy muy contenta con él. ¿Aquí en Torreón te refieres? ¿Hay banco de semen? No sabía. Sí, hay banco de semen y está muy bueno. Las pacientes que sepan y tengan ese privilegio, pues tenemos muchas embarazadas de banco de semen de Gabriel. Y es cierto, o sea, escoges tú... Sí, pero es un catálogo pequeño en Torreón, ¿ok? No hay que... ¿Catálogo con foto y todo? No se puede eso. Hay derechos de privacidad en México, no es como en Estados Unidos. ¿Y qué ves en el catálogo? Ves un número, que sería el número de tu donante, ves la edad a la que va a donar, a qué se dedica, por ejemplo, hay muchos médicos, ves las características como altura, cabello, color de ojos y las cosas como tipo hobbies, lo que le gusta, su tipo de sangre. Todo leído. Todo leído. Es una hoja de Excel. Pero la verdad es que Gabriel está, y si me está escuchando, un trabajo impresionante. Está súper comprometido, tenemos muchas embarazadas, el precio es justo, las tiene súper estudiadas, es súper comprometido. La verdad es que no sabe, o sea, ¿y cuánto cuesta? 10,000 pesos. El semen. Sí. El puro semen. El puro semen. Más todo el proceso de... Las medicaciones, que son las carísimas. No tenía idea, te lo juro. Sí. O sea, vas y compras semen en 10,000 pesos. Ajá, vas y compras semen. ¿Y cuánto le pagan al donante? No sabes. Bueno, sí sé, pero no voy a decir. Está bien, no, está bien. Sí, de todas maneras no es negocio mío, pero no diría. Digo 10,000 pesos. Y si no, mira, también a veces llegan y me dicen, bueno, mire, nosotros no tenemos dinero para el donante, pero tenemos a tal amigo que es amigo de la familia y tal. Le digo, perfecto, nada más pruebas, serologías para ver que no haya ninguna enfermedad de transmisión sexual y tráiganme semen bueno, porque a veces me quieren llevar un amigo, pero el semen está fatal y le digo, no, ¿verdad? Y por ejemplo ahí, o sea, tú no tienes alguna restricción, restricciones médicas, pues sí, ¿no? Pero de decir, oigan, ¿saben qué? Nada más que aclárenle que, bueno, cuál va a ser el arreglo, si va a ser... Te pregunto esto porque, fíjate, yo tengo unas amigas muy, muy cercanas que justo hablábamos de eso hace poquito y me decían que ellas quieren, son pareja, ¿no? Embarazarse y le digo, pues es que sí está canijo porque, por ejemplo, un donante conocido o amigo... ¿Te puede reclamar? O sea, o cuál va a ser el rol, ¿no? O sea, si es papá o va a ser como el tío, pero, o sea, ahí...
¿Cómo aplica? ¿Cómo aplica o tú no te metes en ese embrollo? No, mira, cuando es donante, el donante pierde el derecho Totalmente. a saber dónde está su muestra. Independientemente si lo hacemos en Torreón o en México, que en México sí, la verdad, el Sí. catálogo es lo máximo y es internacional Sí, pues, y nacional. amplísimo. Vas pasando por donde están los del Banco de Semen y te vas quedando enamorada de los Un ruso canadienses, de los españoles y tú, adiós, adiós, den sus muestras, ¿no? O sea, es maravilloso. Aparte, son hombres que están estudiando, que están produciendo, que sí lo hacen de manera altruista. O sea, sí llegas ok. y ves hombres que dices tú, este sí quiere ayudar, o sea, porque este hombre está guau, es de otro mundo, Sí. ¿no? Y respecto a los que consiguen las mismas pacientes, yo lo único que les digo es, piensa bien las cosas. Si piensas que esto es lo mejor para tu bebé, está bien. La mejor edad para hablar con un bebé de reproducción asistida son los 8 años y ya se lo explicarás tú, ¿no? Pero la mayoría los dejan fuera. Es como, me das tu muestra porque Y sabes bye. y bye. ¿Ok? O sea, Y otra no- cosa que no me has preguntado es de las familias monoparentales. Todas estas mujeres con toda la suficiencia económica, pero emocional, pero familiar, que no encontraron el príncipe azul y que están teniendo bebés ellas solitas y son lo máximo de pacientes. Igual aplican esa, la de donante. Sí, pero ellas sí compran su donante porque ellas no quieren tema alguno. O Sí, sea, claro. ellas van, quieren su bebé, quieren su familia y la mayoría pues tiene gemelos. Son un grupo, una sociedad de mujeres, no por estar a favor de las mujeres o no, pero son un tipo de familias extraordinaria, porque es un bebé mega esperado, pero están los abuelos, pero Claro. los tíos, pero los primos, pero esta mujer que tiene de todo, o sea, ya le tiene cuarto, ya le tiene cuna, ya le tiene la escuela, porque ya lo único que está esperando es el bebé, ¿sabes cómo? Es una realización personal, ¿no? Pero así la última, porque ya tenía todas, ¿sí sabes cómo? Sí, 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 Entonces sí, es entiendo. maravilloso. Y respecto a los hombres, no está legislado en México. Desde que el útero subrogado no está legislado, porque se dieron cuenta que muchos de los habitantes mexicanos que eran de útero subrogado no sabíamos dónde estaban en el mundo, la entrega de útero subrogado para 2 hombres, pues está no bajo la ley, pero no sobre la ley, entonces yo no lo hago. O sea, a ver, llegan 2 hombres, pareja. No les doy cita para empezar, o sea, siempre No se das- pregunta el nombre ok. de una mujer y si no hay nombre de una mujer, no hay cita. No está legislado el vientre, pero por ejemplo, No está legislado. hay acuerdos, digo, debe Hay haber acuerdos ciudades en internos donde se ¿sabes qué? puede- Igual, ¿no? Tenemos una amiga que nos va a hacer el paro porque Sí, queremos pero ser ¿cómo le vas a papás. hacer con el acta de nacimiento? Doctora, pues es que está difícil, ¿no? Esos temas de... Fíjate que justo también lo platicaba con Urrutia. No lo platiqué él me entrevistó cuando estaba en la campaña, en su podcast. Me decía sobre, obviamente, preguntas que se le deben de hacer a un candidato a senador. Me decía sobre la familia y los valores y le digo, fíjate, es muy interesante porque ahora en el INEGI, la última encuesta del INEGI arroja que el 51% de las familias son familias, bueno, antes le llamaban no convencionales, ahora les llaman familias, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, digamos que lo convencional sería mamá, papá, hijitos, y todas las demás formas de agruparse, no sé, la abuelita con el nieto o los papás con que ya tenían hijos pero luego se casaron, o los roomies, o sea, todas las demás formas de familia hoy son el 51%. O sea, hoy ya hay más familias compuestas. Familias compuestas se llaman, sí. Te gané. Sí, familias compuestas que son todas estas formas que no es mamá, papá y hijitos de agruparse. Y bueno, hoy ya son más, ya no se les puede llamar no convencional porque ya es lo convencional, es lo natural, lo normal. Yo le decía, bueno, pues es que realmente pues no hay familia correcta o incorrecta, ¿no? Es como nos agrupamos y como somos. Tocaste ahorita un tema bien interesante, las mamás homoparentales, que pues buscan a su hijo ya en esta etapa de su vida donde están realizadas, donde tienen trabajo, donde quieren darle todo, donde quieren ya dedicarle tiempo a la maternidad, pues lo cual está padre. También quería preguntarte sobre tu consulta, digo, regresando al consultorio. Sí. ¿No está también un poquito sesgada la consulta de decir hay un sector que puede hacer esto, pero qué pasaría, no sé, con una persona, pues no sé, que gane el salario mínimo, pero que también quiere ser mamá a los 45 años? O sea, ¿qué opciones tiene una persona? Estoy con las polémicas, ¿eh? Sí, esa pregunta está buena, pero es increíble A porque ver, entonces... ¿qué pasa ahí? Entonces es la frase de que cuando uno quiere, puede. Porque realmente yo lo que trato es como, independientemente de la bolsa, del pantalón, de la dirección que me pongan, yo hago la consulta como es perfecta.
Claro que cuando estoy dando la receta estoy pensando. Y claro que de 100 pacientes que van conmigo, 20 regresan. De 100 pacientes. 20. Ajá. Es un filtro, como decir, pues es que los puros medicamentos son... Los puros estudios. Los puros estudios, claro. Y no son baratos. No. Entonces, ya desde ahí, bueno, si los hacen en ago molecular, claro. va a haber ofertas. Vayan a ago molecular. Ajá. Entonces, bueno, lo primero sería eso, ¿no? Ese ya es mi primer filtro para decir este pudo y este no. Pero te voy a decir algo. Yo tengo pacientes que conocí hoy y 2 años después llegaron con el dinero contado, juntado 2 años. Entonces, querer es poder. Claro. Entonces, yo no me preocupo. Alguna vez leí algún comentario incluso mío que yo como que le decía, es que estos estudios son costosos, o sea, como que yo lo estaba recalcando, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí dije yo, pues sí, ¿quién soy yo, no? O sea, ¿por qué estoy diciendo? Yo voy a dar la consulta, ellos averiguarán o no los precios, no quiero estar haciendo hincapié. Lo que yo trataba en ese momento tal vez de decir era costoso, era no los hagas si no vas a dejar de fumar, de tomar, si no me vas a hacer caso a las indicaciones. Pero entonces sí, no hay sesgos. Yo creo que independientemente del rango económico, los pacientes pueden hacer los estudios, porque aparte también recuerda que cuando las familias no tienen hijos, disminuye un poco su gasto. Claro. Que los que ya tenemos la fortuna. Tienen más para ahorrar. Ajá, tienen más para ahorrar. Y como lo quieren tanto, la verdad yo tengo muchos pacientes que sus papás les ayudan. Porque quieren tanto ese nieto que también invierten ahí. Es una inversión. Doctora, pues se nos terminó el tiempo. Ahorita tenemos una sorpresa aquí en el estudio. Muy bien. Ahorita va a llegar una invitada especial. Y bueno, para cerrar el programa quisiéramos mostrarle al público el producto de tu trabajo y por qué te echo tantas flores y por qué estamos tan contentos de tenerte hoy aquí. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver. A ver. ¿Quieren ver todos? A ver. Que le pase la estrella invitada. Bueno, ella es... ¡Ah, por Dios! Mira. Bueno, si se ve, ¿dónde está? Acá está. Ella es Daya Natalia. Mi hija, ¿dónde está Tania? Acércate, Tania. Acá está el producto del trabajo de la doctora para que vean que sí es eficiente. Nada más sí hay que reclamar un poquito porque salió desmadrosa la niña. ¿Verdad que no, Natalia? ¿Cómo le hacemos ahí, doctora? ¿Sí aplican reclamaciones, garantía, algo? No, ya no hay reclamaciones, la verdad. Salida la mercancía. Mira, ya me borró aquí el capítulo. Ahí está. Mira, dile a la cámara. Allá, mira. Adiós. Allá, aquella. Ándale, dile adiós. Hola. Vente. Ven para que Hola. Adiós. Un beso. Un beso, avienta un beso. A ver. Un besito así. Aguita. Avienta Di cómo le hace León. Ándale. ¿Cómo le hace León? Y un beso. Avíntales un beso. Vente. Ya. Ven. Ahí está el trabajo de la doctora Mireya. Recomendadísima, nomás que sí salen bien chillones y bien desmadrosos los niños. Doctora, para despedirnos, bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Ciencia en Frecuencia, escúchenos en Spotify, YouTube, Radio Universidad. Aquí está tu cámara, doctora. ¿Quieres decirle algo a tus pacientes, a tus seguidores, qué padre, a tus fans? Bueno, no, lo primero que nada, pues agradecer porque me tienen aquí. La verdad es que ya me habían esperado una vez previa, se los agradezco. Gracias por comprenderme que efectivamente estaba en un compromiso la vez anterior. A todos los que ya son mis pacientes, que los quiero mucho, que los admiro por quedarse conmigo, por seguir indicaciones. A los que no son mis pacientes y están esperando su cita, que no se van a arrepentir, que ahí voy a estar yo, que voy a poner toda la atención del mundo para que ustedes puedan tener por lo menos el diagnóstico para poderse embarazar. Y a todos los que siguen mis historias o me siguen o me conocen o son de mi familia, pues que los quiero mucho.